introductoria, más básica, un poco para entender. Y me gusta un poco más poder conversar, preguntas, un poco más interactivo, y por ahí vamos resolviendo. De hecho, está un poco más orientado a la parte inicial, a entrarse en lo que es el mundo de la nube, y por qué no aprovecharlo si es que tienen por ahí un poco de espíritu emprendedor, por qué no sacarle provecho. Porque hay el mito de que emprender con la nube es demasiado caro. Sin embargo, AWS te ofrece un año en muchas de sus herramientas, un año gratis, o a veces en otras 3 o 6 meses suficiente como para poder emprender y de ahí tomar la decisión de continuar o no continuar con AWS. ¿Okay? Entonces, vamos a ir hablando un poco de esto y nada. Entonces, sí les voy a pedir que donde salga alguna pregunta, alguna duda, de inmediato me comenten y me digan, Carlos, oye, ¿y esto cómo es? La pregunta que tenés que salir. Como les había comentado, era un poco más introductorio el tema, así es que va a ser un poco más sencillo que podamos conversar. Como les había dicho, la idea de AWS, y esto lo hablo desde el punto de vista de, justo conversar hace un ratito con Carlos, de alguien que ha sido fanático, o de hecho me considero todavía fanático, de lo que no sé si han trabajado con Django. Sí. ¿Ya? Igual, he trabajado muchos años con Django y créanme que es muy doloroso entrar al mundo laboral y te das cuenta que nadie usa Django. Suele pasar, ¿no? Es cierto. Entonces, ¿no? y también ha pasado, hemos trabajado juntos en un tiempo, hemos construido herramientas que hoy día son completamente desfasadas, ¿no? De hecho, también me pasó en algún proyecto con un cliente de banca en Panamá, que hasta donde llegué al punto del conocimiento de Django. Django es una aplicación monolítica 100%, y hoy en día todo es basado en microservicios, ¿correcto? Y me acuerdo el requerimiento del cliente fue algo así: oye, ¿sabes qué? Necesitamos una aplicación basada en Azure, en los microservicios de Azure, utilizando Django. ¿No? Dices, bueno, de repente yo tampoco no soy Azure, yo soy AWS, entonces dije, probablemente utilizando App Gateway, un S2, levantes ahí y funciona. No, quiero que sea todo basado en microservicios, 100% microservicios, pero utilizando Django. Entonces, ¿cómo le vendes la idea al cliente? Entonces, lo más parecido, no, definitivamente no hay forma de hacerlo con Django, pero el cliente está familiarizado, o muchos clientes aún están familiarizados con ese tipo de frameworks, Django o Flask. Entonces, bingo, Flask es chiquitito, es moldeable, poco curva de aprendizaje, poco tiempo de desarrollo, y puedes agarrar y hacer microaplicaciones de Flask que luego las levantas a la nube y tienes unas pseudo microservicios que luego lo puedes escalar de un serverless y bingo, ya tienes, ¿no? Entonces terminamos haciendo una arquitectura basada en pseudo microservicios que eran en realidad microaplicaciones de tipo APIs de Flask. Le gustó al cliente y terminó siendo su Flask basado en microservicios. Ya no era Django, pero era microservicios, ¿no? Pero igual, llega un punto en que te terminas decidiendo y dices, ¿no? O sea, de hecho, yo sigo programando Django, pero como solamente para mi casa, cosas por el estilo, ¿no? O sea, tener esto automatizado, porque ciertamente no se usa. O sea, se usa probablemente no se sigue usando, pero si quieres entrar un poco más a tecnologías robustas, vas a encontrar que todo es microservicios, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco doloroso, pero bueno, es parte de la evolución, ¿no? Entonces, la ventaja de trabajar con este tipo de tecnologías es que vas a tener una escalabilidad natural, ¿no? Que es propia de por sí los microservicios que te vamos a ofrecer. Tecnología global. Esto acá, de hecho, fue un tema netamente mío. Como voy a decir, soy fanático de Python. Llevo programando con Python aproximadamente 16 años, pero laboralmente 10, porque antes de eso, Python, profesor, no profesor, un colega. ¿Se acuerdas, Carlitos, que te contaba? Yo, un profesor muy conocido, que algunas le comentaba que había encontrado un lenguaje de programación muy bonito, ¿no? Era un lenguaje muy, pero muy bonito. Y la fue hace unos 16 años aproximadamente,
y este profesor programó, cuando estaba haciendo su maestría, programó con PERP y su doctorado lo hizo programando en C. Entonces dije, no, se llama Python. Y la respuesta fue, ¿pero qué es eso? Y le enseñé. Me dijo, no, me dice, eso nunca va a servir para nada. La programación es algo que sea difícil. Por ejemplo, mira, esto hacemos con C. Y dije, pero eso lo puedo hacer también con Python. Pero es que al programador no le gustan las cosas fáciles, si no es complicado no sirve. Pasó un tiempo, me lo encontré por acá, luego me lo encontré por otras universidades y programando en Python. ¿No? Entonces, dice el curso para desarrollarse en Python, ¿no? Ahora, bueno, esto fue netamente mío. Confiabilidad. Para mí esta es la parte más importante, la optimización de costos. Llega un punto en que tienes que armar básicamente cuánto vas a invertir mensualmente para tener controlado tu presupuesto, porque en eso, si haces un pequeño error, se te dispara. De hecho, a lo que más miedo que tengo yo en costos en AWS es a RDS, ¿no? RDS promedio $400 a $600 promedio, ¿qué son? ¿No? Por solamente un CELC, algo así. Entonces, nada. Entonces, sin embargo, bueno, RDS es RDS, ¿no? Pero hay que tenerle siempre con mucho respeto. Identificando, como les decía, ¿no? Esta para mí es una de las grandes ventajas de lo que es AWS, que nos va a permitir crecer o reducir de acuerdo a la demanda de los recursos. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, dudas, algo para... Y en el momento que claro, para que no tengamos que esperar hasta el final. La flexibilidad. Literalmente, hoy en día tenemos aplicaciones absolutamente para todo, o un servicio absolutamente para todo, ¿no? En mi mente, estas aplicaciones, grandes monstruos que son Azure, GCP y AWS, se han encargado de construir aplicaciones casi que para todo, que nos permiten adaptarnos e ir armando nuestra aplicación tal cual como lo vayamos necesitando, ¿no? La confiabilidad son estructuras que son globales, ¿no? De acuerdo a la región que vas encontrando y además nos van a dar la seguridad que requerimos. Y finalmente, solamente para concluir, el pago es netamente por los recursos que vamos a utilizar. No sé si estaría alguna pregunta. No, muchachos, pregunten. Vamos a empezar con los básicos que necesitamos para poder emprender y para poder darnos en la nube. Lo básico para cualquier cosa que queramos hacer es tener computación. Y para que exista computación necesitamos procesador. ¿Correcto? Alguien que haga la tarea de procesar información. En AWS, quien se encarga de procesar información es S2. Aquí también, nuevamente, hay que tener mucho cuidado, como cualquier cosa de la nube. Piensen en S2 como si fuera una VPS, por ahí, bueno, creo que por ahí tendría que preguntar primero. ¿Todos están familiarizados con lo que es S2? ¿Sí? Más o menos. VPS, ¿saben qué es un VPS? Todos sí saben qué es un VPS. O una computadora en la nube. Un S2 también podría decirse que es lo mismo. Pero es importante saber para qué lo vamos a utilizar. ¿Cuál es la diferencia de tener una computadora con 64 GB de RAM y probablemente solamente 2 cores? O tener una computadora con 64 cores y solamente 8 GB de RAM. ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué se utiliza? Vamos a ponernos un caso práctico. Hace un rato hablaba Carlitos y conversamos por ahí lo que es Glue. ¿Sí? Imagínense que se compra una computadora en su casa que tiene 64 GB de RAM, ¿ok? Y tiene 8 cores. Pero necesitan procesar información de 32 terminales distintos que envían una información de aproximadamente 128 GB por cada 4 horas y tienen que procesarla.
Imagínense qué pasaría con su computadora. Hace kabum. ¿Correcto? Entonces una técnica ahí es agarrar, clusterizar. Se clusteriza y se envía por esta forma, ¿no? Entonces, este tipo de máquinas S2, yo la puedo personalizar para el tipo de cosas que le voy a dar uso. Pero no es una buena idea utilizarla realmente como una máquina virtual. De hecho, yo lo hice alguna vez, ¿no? Levanté un S2, le metí base de datos, a los 2 días no había espacio en el disco. Es que no está hecha para eso, están hechas exclusivamente para ofrecer computación. En otras palabras, ofrecer procesador y RAM. Pero para procesar datos, no para almacenar. Entonces, va a haber computadoras que están hechas para optimizar procesos en memoria, como, bueno, en este caso son para procesamiento, tendrán mayor RAM, como para ejecutar muchas computaciones en paralelo, entonces tendrán que tener mayor cantidad de cores. Entonces, esta parte nos va a permitir seleccionar, de acuerdo al tipo de uso, el tipo de computadora que tenemos. Nuevamente, repito, enfocándonos en que es exclusivamente para que haga computación, no para almacenamiento de datos, no para caché, nada de eso. Es netamente procesamiento de información. ¿Ok? Entonces, casos de uso. Dice alojamiento, ejecución de APIs, salida de desarrollo y pruebas, tareas de procesamientos. Vuelvo a caer. Netamente la computación. ¿Ok? Se puede escoger entre el sistema operativo, puede escoger entre distintas distribuciones de Linux, las potencias, como les explicaba, donde quiero procesador, RAM. Y una vez que tengo seleccionado, digo, necesito tanto RAM, necesito tantos cores, entonces puedo escoger cuánto voy a pagar. Ese es un S2. Hasta ahí, ¿me entienden más o menos para qué sirve esta parte? ¿Sí? Entonces vuelvo a decir, no es una buena estrategia que acá meter almacenamiento de datos. Una duda, en el caso de las ES2 también ofrecen el GPU. Es netamente CPU. Solo CPU. Bueno, pero te decía, es CPU donde tienes cores de núcleos de procesamiento y tienes RAM. Tienes también espacio de disco, pero no están hechas para soportar almacenamiento de disco. ¿Sí? Si ustedes revisan las aplicaciones S2, tienen muy poco. ¿Por qué? Porque el objetivo está netamente en procesar, en ejecutar computación. ¿Dime? Dime. Para eso hacemos el tema del procesamiento, por así decirlo. Digamos, se podría usar en S3 y conectar las S2 para Puede ser como almacenamiento de datos, puedes trabajarlo con Dynamo, puedes trabajarlo con RDS, pero procesa la información para ejecutar código, para ejecutar lambdas, por ejemplo, para ejecutar código, pero no quieres levantar un Django, no levantas el 13.2. Sí, mi pregunta sale un poco de ese tema, pero no quería que se pase. Hay una cosa en las máquinas estas virtuales, es el tema, la virtualización, y que tienen como que un servicio, como un SLA, que es definido, es lineal. O sea, si tú tienes 64 GB de RAM, te van a dar 64 GB y no va a cambiar, y a veces eso es diferente de una máquina Exacto. local. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, por objetivos de investigación, cómo se puede sobrepasar esa virtualización en esas máquinas? Okay. De hecho es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque en este caso tú puedes migrar en el caso de la capacidad, porque no es realmente lineal esa demanda. Tú necesitas más, haces que se le agregue más. Por eso es que es fácilmente escalable. Pero tienes que saber manejar este tema mucho con los costos, porque puedes hacer sin darte cuenta que tus costos te disparen. Porque es fácil, tú ahora le dices, no, métele más, y Amazon le sigue metiendo. Tú le dices, métele más, dale. No, o sea, sí, eso entiendo. Mi pregunta más es, por ejemplo, yo hago un CAT a la cantidad de operaciones que hace el CPU en el Process ID. Y yo quería medir la cantidad de escrituras y lecturas, ¿ya? Y siempre me da lo mismo. En los megahertz también del CPU me da lo mismo. Eso no me sirve. Pero que tú hablas también de procesamiento. Sí. Entonces, eso es como que es bastante raro,
porque si alguien quiere saber cuáles son los recursos que gasta, no puede tener en los megahertz de una computadora siempre los mismos resultados. En el CPU info, catproc CPU info, es el comando. Claro, es que estamos hablando de dos cosas distintas. Sí, por eso dije que mi tema cambiaba por la... Ya. Bueno, que ten en cuenta que tus recursos van a tener que depender de la computación. ¿Por qué? Porque ¿cuándo se utilizan más cores? Cuando hay más cantidad de ¿qué? De hilos, cores. Se incrementa el uso de los cores. No sé si por ahí va tu pregunta. Ya, entonces, el crecimiento de los núcleos de tus procesadores en US2 van a depender de cuánto tú le metas. No tienen número fijo. Y obviamente, si tu aplicación está hecha para consumir 4 cores y tú metes 8 cores, no va a crecer mágicamente. ¿Por qué? Porque tu aplicación está configurada para esos cores. Mucho va a tener que depender de las configuraciones. No sé si venga al caso, por ejemplo, en mi caso, yo suelo trabajar mucho para ese tipo de casos con WSGI. Me gusta generalmente trabajar cuando hago aplicaciones de este tipo. Entonces ahí configuro los workers dependiendo de la cantidad de núcleos y RAM. ¿Para qué? Para aprovechar al máximo la capacidad del computador. ¿No? Mucho va a depender de eso. No sé si eso responde. ¿Sí? ¿Alguien más? Continuemos. Y justo ese 3. Cuando hablábamos de memoria por acá, ¿cuál es tu nombre? Discúlpame. Yo por ejemplo preguntaba que podíamos utilizar efectivamente. De hecho, cuando hablamos en arquitecturas, en aplicaciones, suele utilizarse muchísimo para manejar los assets, los estáticos. ¿Quiénes desarrollan? ¿Quiénes son frontend por acá? Que visto el tema de frontend. ¿Sí? ¿Otros no? ¿Ya? Eso, el frontend, tú lo programas el frontend, lo creas el frontend, pero cuando compilas te genera estáticos, ¿correcto? Esos estáticos no necesitan computación. ¿Por qué? Porque si no son estáticos. Entonces usualmente se levanta en S3 y lo único que se hace es, se le hace ¿cómo se llama esto? Se le da un punto de montaje para que él lea desde el S3 y ya está. En el caso de lo que es esta arquitectura de datos o ingeniería de datos, suelen utilizarse como capas de data lakes. Suelen utilizar para backups. Acá está el data lake, puede utilizarse para almacenamientos. Común en lo que es web, como sistemas de backups, es muy común. ¿Sí? Hosting es lo que se había dicho. Hosting estáticos, cuando vamos a trabajar con frontend, podemos organizarlos en buckets. ¿Sí? Igual, se paga por la cantidad de buckets que se utilizan. No sé si ahí hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta por ahí? Lambdas. ¿Quiénes han trabajado con lambdas? ¿Y lambdas en Python? ¿Y son lambdas en Python? ¿Cuántos de estos son pythoneros? Pucha, qué mala. Lambda básicamente es un tipo de microservicio que nos va a permitir ejecutar funciones, ¿sí? Funciones sin necesidad de un procesador. Es casi como digo Carlos, es como un container de funciones que nos van a poder permitir ejecutar. A partir de ahí podemos hacer distintos tipos de computación. Como hace un rato comentaba, la parte interesante de lo que es Lambda, y si lo comparamos, por ejemplo, en este caso, en datos, con lo que es un glue, es básicamente la performance. Saber para qué lo utilizamos, ¿no? Se podría decir que el Lambda es simplemente un lanzador o ejecutor de funciones. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Sí? ¿Queda claro? Imagínense simplemente una función que necesitan ejecutar, pero para eso no le van a levantar todo un S2, ¿no? Imagínense levantar un S2, configurar el virtual environment, muchas cosas en un Lambda y ya está funcionando. Entonces, puntos claves, bueno, se paga solamente para el uso, escala automáticamente según demanda. ¿Para qué se utiliza? Creación de APIs, justamente sin backend. Se parece que les había comentado un caso específico
que pasó donde el cliente quería un conjunto, una aplicación 100% basada en microservicios de Azure, pero que sea en Django. ¿Sabes qué son? Usualmente en Azure se llama Functions, en AWS son lambdas, simplemente es eso, es nada más de eso. RDS, personalmente les sirve, tengo un poco de temor. ¿Qué hago cuando yo necesito levantar datos realmente a nivel? Pero lo pongo porque se podría decir que desde el punto de vista básico del emprendimiento vendría a ser el paquete. Tenemos la computación, que es el S2, tenemos el host, que es S3, tenemos el procesamiento, que es lambda, y nos falta ¿qué? La persistencia. ¿Estamos de acuerdo? La persistencia se hace con RDS. RDS no es más que un motor de base de datos que nos va a permitir trabajar con algunos temas como lo que son, para mi gusto, Postgres, sistemas de inventario, plataforma de comercio. AWS se encarga 100% de la gestión de la base de datos, fácilmente escalable y alta disponibilidad. Si es que, como yo, hay el temor, ¿por qué? Porque haces algo mal y te revienta la factura, yo lo que hice fue más sencillo, agarran, levantan un Lightsail, montan ahí una base de datos, aperturan los puertos y lo conectan, ¿no? Entonces ahorran ahí mucho para poder empezar, pero se podría decir que hago la salvedad, ¿por qué? Porque en sí el paquete para poder empezar una aplicación básica es la que decía, ¿no? Tiene por la computación, repito, S2, tienen el alojamiento que es S3, con procesamiento de datos de funciones que es lambda, y la persistencia que es RDS. Y sería el pack completo para poder iniciar en lo que es construcción de aplicaciones totalmente en AWS. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien comunicativos son, ¿no? Para comenzar, por ejemplo, una aplicación con una aplicación que todavía no tiene confianza en este tema Eso sí, si quieren experimentar, usen esos 4, experimentar. Pero si tienen temor al tema de costos, Lightsail es el VPS, o sea, la transición de lo que estamos acostumbrados de VPS hacia AWS es Lightsail, es lo mismo. Ustedes pueden por ahí empezar, pero aprovechen siempre el free tier. Aprovechen. Ya cuando ya están cancheros, ya. Y bueno, justo hablando del free tier, ¿no? Hay una capa gratuita que suele ser hasta los 12 meses, hasta, dependiendo de los servicios, ¿sí? Y siempre cuando empiecen, saquen en la nube AWS. Es la mejor forma de aprender en la nube. Y sí, créanme que la realidad es esa. Yo, un fanático de Python, fanático de Django, fue muy doloroso tener que decirle adiós a Django. Fue muy doloroso. Sí, muy doloroso. Importante, ¿no? La documentación, AWS Skill Builder, que es donde hay tutoriales gratuitos, es donde están los cursos para poder certificarse. Está en las comunidades y definitivamente en el AWS Grupo, en el Carequipa acá, señor. ¿Hasta hay preguntas antes de seguir? Una pregunta. Bueno, muchas gracias por su presentación. Esa pregunta también la tenía. Ustedes supongo que han tenido mucha experiencia, bastante trabajo y todo eso. Acá, por ejemplo, tenemos algunas personas que, más que estar orientados a desear trabajar para una empresa grande, de repente están orientados a querer empezar desde cero, con sus propios conocimientos, consiguiendo clientes, no sé, un sistema facturador, cosas simples, ¿no? Pero todo ese camino, nos podría contar, de repente, dar recomendaciones. ¿Cómo uno puede seguir un camino de emprendedor para llegar a tener buenos resultados, buenos clientes? Yo soy el emprendedor
está fuera de la charla, pero un libro que recomiendo para aprender es de David Rios, un modelo startup. ¿No han escuchado de startup? ¿Han escuchado? Sí, sí. Para emprender a veces lo más difícil es encontrar las necesidades. A veces muchos vendedores, de hecho es muy difícil emprender. O sea, es chocarse con puertas, es caerte, es irte de cara contra tus sueños. Es complicado emprender, es muy complicado. Pero ¿por qué es complicado? Yo, por ejemplo, he intentado emprender muchas veces y no lo consigo. De hecho, yo tengo una marca de cerveza, ¿no? Entonces, es mi forma de desfogarse. ¿Por qué? Porque nuestra carrera nos lleva mucho, hemos sentado muchas horas. No sé en el caso de la señorita, pero en el caso de los varones, a veces necesitamos desfogar todas esas energías, de sentirnos, por decirlo, de sentirnos libres, liberados de la computadora, ¿no? Entonces, en mi caso, encontré la cervecería como un desfogue. ¿No? Entonces yo hago cerveza los fines de semana, lo hago domingo. Entonces, pero viene el punto de emprender. ¿Qué es emprender realmente? Cuando hablamos de una startup, Carmen, discúlpame la salida, cuando hablamos de startup, ¿quién sabe qué es una startup? ¿Qué es una startup? Es una modelo de negocio que tiene rápida estabilidad con un MVP pequeño. En castellano. Eso quería llegar, no es una empresa. De hecho, la pregunta fue muy dirigida a esa respuesta porque sé que todos me van a responder eso. Es una empresa. Y discúlpame por la aclaración que voy a hacer. Una startup no es una empresa. De hecho, Google, que es una empresa, hace muchas startups. Entonces, ¿qué es una startup? Empezaste diciendo, ¿sí? Lo primerito que dijiste. Lo que te dije, pásalo, proceso de idea. Cerca. No es un modelo, es una idea. Es una idea de negocio. ¿No? Cuando pensamos en una idea de negocio, no sabemos porque es una idea. Es algo que puede funcionar. ¿Cuántos de acá han escuchado de Google Plus? ¿O han conocido Google Plus? ¿La red social? La red social. Exacto. Eso fue por el mismo estado. Exacto. ¿Qué hace? Empieza el modelo de negocio, se mira la interacción del usuario. Si no funciona, se retira. Entonces, las grandes empresas están haciendo continuamente startups. Entonces, startup no es una empresa, es una idea de negocio, la cual intentamos, bueno, es una idea de negocio, básicamente es una idea de negocio. Entonces, uno piensa y dice, ya, voy a hacer hoy día, qué sé yo, un sistema para, no sé, una idea de un sistema, hoy día, cualquier cosa, una idea de sistema. Tinder para perros. ¿Cuál? ¿Alguien puede buscarlo? Tinder para perros. Ya, Tinder para perros. Viene la pregunta inmediata. Viene la pregunta inmediata. Ellos solucionan algo. Sí. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de startup de cualquier idea de negocio? Exacto. Ese es el objetivo de una startup. Partimos del problema. Muchas veces hemos visto videos en TikTok que dicen, no, el vendedor, ahora dicen, la mayor parte de vendedores, ¿no? Vende lapicero, ay, sí, muchas firmas. La idea de una startup y es solucionar necesidades. Para mí, por ejemplo, una vez escuché un tipo que me cae muy mal. Decía que, no es que esté en contra de yo uso Windows, con el dolor de mi corazón, porque yo soy aquí, y decía que Bill Gates ha destacado por programador. ¿Cuántos saben cuántos programas ha programado Bill Gates? Yo le gano. Para mí, tanto él como yo fueron visionarios, porque supieron hacer de la necesidad un negocio. Entonces, ambos son modelos de negocio. Ese modelo de negocio de Microsoft
estaba orientado a qué? Basado en la deficiencia de Apple, porque Windows nace a partir de Apple, ¿correcto? Apple nace con la necesidad de ser un producto elitista, orientado a la belleza, orientado a la élite, mientras que Bill Gates vio eso y dijo, este es un barrio para perfeccionando todo, y es el error de muchos programadores, que hizo muchos proyectos que a veces no salen por eso, porque esperan el producto perfecto, ¿no? De hecho, la empresa de Apple estuvo 2 veces a punto de la quiebra por buscar el producto perfecto, ¿no? Y hubo una frase muy interesante de Bill Gates, cuando saca en el Windows 95, no, el Windows 3.1, que era realmente horrible. ¿Alguna vez lo han usado ustedes? Sí. Yo sí lo usaba, incluso usaba, no sabían el DOS. El Windows 3.1 era tan horrible que dicen, o sea, no sé si es cierto o no, dicen que Bill Gates le dijo perdón, Jobs le dijo a Bill Gates, porque fue un robo, de hecho robó los archivos de Pero puedes Apple, jugar Mario. y le dice, pero ¿por qué los sacaste a la venta? Si todavía no estaba terminado. Y Gates le responde, ¿y eso a quién le importa? Lo importante es que se venda. Y se vendió, ¿no? Entonces encontró la necesidad. Un producto donde la gente necesitaba computación, porque era carísima, y hoy en día todo el mundo usa uno. Entonces, antes de encontrar el producto, se encuentra la necesidad. Cuando encontramos la necesidad, encontramos cómo resolverlo, vemos si funciona, ese es el MVP, y luego hacemos la implementación. Eso podría ser un startup. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Digamos, usted habló de S2, que más que todo es procesamiento a nivel de CPU, ¿no? CPU y memoria. Claro, quisiera saber si, digamos, como Excel tiene para GPU, para, digamos, no sé, procesamiento de imagen, de software, Es netamente la computación. Ah, O sea, ok. imagínate un procesador, un CPU, donde solamente tenga CPU y RAM. Ese es un S2. Tiene disco duro, porque si no tuviera disco duro no puede funcionar. Claro, Pero el objetivo es procesamiento y memoria. Ese es el objetivo. sí, claro, pero lo que me refiero es si hay otra alternativa, digamos, a S2 que sea a nivel de GPU para procesamiento o cosas de... El que sigue siendo computación. El procesamiento de imágenes, como tú has dicho, vienen a ser las librerías que procesan imagen, pero finalmente terminan necesitando procesamiento. Digamos, es el fierro que hace que funcione tu programa. ¿Listo, muchachos? Sí, bueno, quería preguntar.